Y cuando los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad, le dieron esta orden: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Génesis capítulo 19. Y así vemos que después que Lot salió de la ciudad, cayó el juicio sobre Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Y así será también con la iglesia que tendrá que salir antes que caigan los juicios sobre el mundo. Ahora veamos el caso del profeta Elías, que fue levantado en un carro de fuego. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Y los hijos de los profetas lo buscaron por 3 días y no lo encontraron, aunque Eliseo les había dicho que no perdieran el tiempo buscándole, porque no lo iban a encontrar. Y lo mismo había sucedido con Enoc, que lo buscaron y nunca lo encontraron. Hebreos 11:5. Porque a ambos se lo llevó Dios sin ver muerte. Este caso de Elías también es una ilustración de lo que será el rapto de la iglesia que se va. Y Eliseo es un tipo de Israel que se queda. Explicamos que después que la iglesia sea levantada, Israel será el blanco de todas las naciones y servirá de burla para muchos. Deuteronomios 28:37. Y esas burlas provocarán el juicio de Dios sobre las naciones, y Dios se burlará de ellos. Así está escrito en Salmo 59, versículo 5 y versículo 8. Lo mismo sucedió con Eliseo después de la partida de Elías, que se dirigió a Betel, y en el camino le salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él y le decían: calvo, sube, calvo, sube. Esto era una burla para el profeta, porque sabían que Elías había subido, que Dios se lo había llevado y que Eliseo por alguna razón no se pudo ir. Recordemos que cuando Dios se llevó a Elías, Elías y Eliseo iban juntos caminando y hablando por el camino. Y como Dios solo se llevó a Elías, ahora los jóvenes se burlan del que se ha quedado y le dicen: calvo, sube. Esto es como si le dijeran: ¿por qué no te fuiste tú y tu compañero sí se fue? Esta burla molestó a Eliseo, y volviendo él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 23 y 24. Notemos algo aquí muy interesante, y es que después del rapto de Elías cayó un juicio donde murieron 42 muchachos. Este número de muchachos muertos equivale al juicio que caerá sobre Jerusalén, donde los gentiles la pisotearán por 42 meses. Apocalipsis 11, versículo 2. Y también lo que padecerá Israel cuando sea perseguido por el anticristo en la gran tribulación. Y serán 1260 días, que equivalen a 3 años y medio o 42 meses. Ahora veamos el caso de nuestro Señor Jesucristo, quien vino del cielo con un cuerpo de carne, trayendo el mensaje del arrepentimiento y el perdón. Durante todo su ministerio se identificó como el enviado del Padre, pero el pueblo de Israel públicamente lo rechazó, y eso fue motivo más que suficiente para que se le decretara un juicio a los judíos. Pero ese juicio no se iba a llevar a cabo estando Cristo con ellos, sino cuando Él ya se hubiera ido. Y llegó ese día, cuando después de muerto y resucitado, estando fuera de Jerusalén, a vista de sus discípulos, fue levantado sin estar sujeto a la ley de la gravedad de la tierra, y se fue elevando hasta que una nube le ocultó de los ojos de los discípulos, según Hechos 1, versículo 11. Esta ascensión de Cristo al cielo también es un tipo del rapto de la iglesia, porque después de que el Señor se fue al cielo, cayó el juicio sobre Israel, cuando Dios permitió que las legiones romanas se tomaran a Jerusalén y no dejaran piedra sobre piedra que no fuera quitada. La ciudad fue pasto de las llamas, los muertos fueron 1.400.000 y los sobrevivientes fueron llevados a Roma como prisioneros. Y precisamente que lo mismo sucederá cuando la iglesia sea levantada, que Dios va a enviar un juicio para todo el mundo, y la causa principal para este juicio es porque se burlaron del evangelio, rechazaron el perdón de Dios, se burlaron de Cristo y de su iglesia. Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Dice Gálatas capítulo 6 y versículo 7. El arrebatamiento de la iglesia es un acontecimiento que nadie lo puede evitar, porque ya está escrito en la palabra de Dios. Por otra parte, son muchos los que no creen que esto va a suceder, incluyendo a iglesias evangélicas modernas que han descartado las doctrinas fundamentales de la fe cristiana y por tanto no están esperando a Cristo. Pero es necesario entender que todo lo que está escrito en la Biblia, en lo que toca a los eventos futuros, todo tiene su cumplimiento. Y ya nosotros hemos visto cómo las profecías se han cumplido y el regreso del Señor por su iglesia es algo que ya se siente. Algunos entendidos en teología creen que la vida del hombre sobre la tierra es de 6.000 años, aplicando el número 6 que corresponde al hombre, ya que el hombre fue formado al 6º día de la creación. Y en muchas páginas de la Biblia, la vida del hombre está relacionada al número 6. Y si hacemos un recorrido histórico, tenemos que desde Adán hasta Abraham se cuentan 2.000 años. De Abraham hasta la primera venida de Cristo, otros 2.000 años, que suman 4.000 años. Y de la primera venida de Cristo al año 2000 son 2.000 años, que sumando los anteriores dan la cantidad de 6.000 años. Y no sabemos si esos 6.000 años están para cumplirse o se cumplieron ya, porque nosotros contamos con un calendario gregoriano que no es muy confiable, como lo es el calendario hebreo, que todos sus 12 meses son de 30 días cada uno. De todas maneras, el tiempo ha avanzado y cada día que pasa es un día que queda en el pasado, y la venida de Cristo por su iglesia está cada vez más cerca. Es verdad que no sabemos el día ni la hora, porque eso solamente está en la mente de Dios. Lo único que podemos hacer nosotros es estar preparados en todo tiempo, que no nos vaya a tocar como a las vírgenes insensatas, que cuando quisieron reaccionar ya era demasiado tarde. Y a través de este mensaje le hacemos un urgente llamado a la iglesia evangélica, para que no duerma como Jonás en el fondo del barco. Miremos hacia adelante, avancemos sin que nada nos detenga y alcemos los ojos al cielo, porque ya se vislumbran los destellos de un nuevo amanecer para la iglesia. Prepárate, hermano, sí, prepárate para el encuentro con tu Dios, porque el Señor muy pronto viene a levantar a su iglesia. Bienaventurados los que tomen parte en este evento glorioso. El tiempo avanza sin detenerse, y cuando presenciamos y analizamos los acontecimientos actuales, que no son más que las señales proféticas que anuncian el fin del mundo, podemos darnos cuenta que muy pronto se presentará el evento más grandioso de todos los tiempos, la segunda venida de Cristo a la tierra. Para respaldar este tema profético, vamos a tomar el respaldo bíblico del Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 29 y 30, que dice así: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hasta aquí la cita. El 16 de julio de 1969, los Estados Unidos lanzaron al espacio el cohete Saturno con la nave Apolo 11, con 3 tripulantes y cuyo destino era llegar a la Luna. Y lo lograron 4 días más tarde, o sea el 20 de julio de 1969. Esta noticia llegó a todo el mundo. Cada medio de comunicación le dedicó un espacio especial a este acontecimiento. Por ejemplo, la revista Life tiró en su portada el siguiente titular: El hombre ha llegado a la luna, y ninguna otra noticia le quitará el primer lugar a esta, y la única noticia que desplazará a esta noticia será la segunda venida de Cristo a la tierra. Podemos pensar
que los que escribieron ese reportaje tenían razón, porque en la historia de la humanidad no ha habido ni habrá otra noticia que supere a esta, como ser la segunda venida de